Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias al Señor por este momento que Dios nos concede de poder estar a la luz de su santa palabra, que en esta tarde el Señor nos tiene para nuestra meditación. En este mensaje tan importante del apóstol Pablo, que nos entrega esta porción y esta enseñanza de la palabra de Dios. Esta carta, mis amados hermanos, que es una de las 4 cartas carcelarias que se denominan, porque se escribió en la cárcel cuando él estuvo en Roma, allá por los años 60, 62, después de Cristo, mis amados hermanos. Allí el apóstol entonces entregó este mensaje que fue enviado a la iglesia de Éfesos, que está en el Asia Menor y que hoy, en los tiempos actuales, sería Turquía. Mis amados hermanos, esta es una carta que tiene el propósito de poder apreciar el plan que Dios tiene de salvación para todos los creyentes, para todos los que le han reconocido a Él como su Señor y su Salvador. Y como decía la alabanza, Él es santo, santo, santo. En su trono está y Él es un Dios de todo poder. Bendito sea el amor de Dios, porque nos hace comprender, porque al momento de que nosotros conocimos del amor de Dios, cuando Dios obró misericordia en nuestras vidas, pudimos adquirir un conocimiento nuevo que fue a través de la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra, y que hoy nosotros podemos disfrutar, mis amados hermanos, porque a través del Espíritu Santo de Dios nos hace comprender estas verdades tan grandes y tan poderosas, porque ha rescatado nuestra vida de donde nosotros, mis amados hermanos, estábamos perdidos en delitos y pecados. Y en su misericordia, Dios nos libró y nos ha hecho ahora sus hijos para que le alabemos y le adoremos por la eternidad. Por eso el apóstol, aquí en su saludo, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No es que él haya querido hacer esto, sino que es por la voluntad de Dios, porque Dios siempre usó hombres para que pudieran anunciar todo lo que él tenía preparado para aquellos que él iba a salvar. Porque debemos de recordar, mis amados hermanos, que nosotros en Adán teníamos una naturaleza caída. Estábamos perdidos. Y por lo tanto, Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, en su gran bondad, Él preparó, mis amados hermanos, este plan entonces para rescatarnos a nosotros de donde estábamos. Y Él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora empieza a desarrollar el apóstol grandes verdades para nosotros, mis amados hermanos, porque son bendiciones espirituales en Cristo. Y esta palabra nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, mis amados hermanos. Es decir, que ya no hay nada más que nosotros podamos recibir, porque todas las bendiciones Dios la ha puesto en favor de cada uno de nosotros sus hijos. Por lo tanto, Dios
nos ha dado este bien tan grande que, si, mis amados hermanos, estas bendiciones espirituales, este pasaje describe el plan de Dios para la salvación en términos del pasado, que es la elección, el presente, que es nuestra redención, y el futuro, que es nuestra herencia adquirida. Por lo tanto, mis amados hermanos, por eso su palabra nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, mis amados hermanos, significa elogiar, hablar bien. Es decir, nosotros, ¿por qué hablamos bien? ¿Por qué decimos bendito es nuestro Padre, mis amados hermanos? Por lo mismo que antes mencionábamos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, mis amados hermanos, del versículo 18 en adelante, nos describe cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios. Y nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, en esa condición estábamos nosotros. Cuando la luz de Dios llegó a nuestras vidas y nos cambió ahora de ese reino de tinieblas, de maldad, y nos puso ahora en su reino, mis amados hermanos, en esa luz bendita de su amor, ahora nosotros somos un pueblo que le alaba, que le glorifica y ensalza el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos todo el bien que Él ha manifestado a nuestras vidas. Y así lo dice Apocalipsis 5:13, cuando dice: ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué importante entonces, mis amados hermanos en el Señor, entender por qué es bendito nuestro Dios y Padre. Él es por sobre todas las cosas, nos ha bendecido grandemente con la salvación y la vida eterna. ¿Qué cosa más grande puede desear el hombre, mis amados hermanos, que tener salvación y vida eterna? El hombre busca cómo poder vivir sus años, vivir su juventud, poder estar, mis amados hermanos, pero ignora al Creador, al que le dice de que Él puede darle salvación y vida eterna. Y por eso nosotros damos gracias, porque un día oímos su voz, escuchamos este llamado, como dice San Juan allá en el capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros, gracias al Señor,
hemos levantado nuestra mirada de fe y hemos conocido a este Dios grande y maravilloso. No hay Dios más grande como Él que pueda hacer maravillas, porque Él creó todas las cosas, y todas las bendiciones espirituales, mis amados hermanos, y la posición en Cristo denota en quién nos bendice, porque nuestra vida espiritual tiene su fuente en Dios. Tiene su fuente en Dios y en su Hijo amado, que fue el mediador, quien fue el que vino a anunciar este mensaje de salvación y de vida eterna. Por eso que Efesios 2:6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el capítulo 3:10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mis amados hermanos, qué importante nosotros cuando recibimos salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que sucede allá en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que hay? Dice que hay gozo, hay alegría. Así lo dice Lucas 15:10, que dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Es algo grande, mis amados hermanos. Por eso que la salvación no se puede comprar. No hay precio que la pueda pagar, porque fue pagado a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien descendió del cielo para venir a nosotros a rescatarnos. Por eso nosotros le alabamos, le glorificamos. Mis amados hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos comprender todas estas cosas. La palabra nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, fuimos, mis amados hermanos, elegidos con propósito de santidad, elegidos para ser santos, para ser justos, sin manchas, porque Él nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única quien puede lavar y quitar el pecado de la criatura. Por lo tanto, Él nos ha hecho una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Es decir, ese hombre que estaba lleno de murmuración, de maldad, de pecado, de vicio y de cuánta cosa hay que el hombre va llevando sobre la faz de esta tierra, en el momento que Dios obró misericordia en nuestras vidas, ahora nos hizo nuevo, una nueva criatura. Ahora hemos nacido en el Espíritu para alabanza y para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice, con el fin, allí en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta doctrina es recalcada a través de toda la Escritura. Esta doctrina de santidad. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía demostrando, mis amados hermanos, este gran amor hacia nuestras vidas.
En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos un pueblo santo para Jehová, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos ser agradecidos eternamente de Dios, porque Él nos escogió, nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, antes que fuera creado todo el mundo, Dios ya nos tenía escogido para Él. Qué importante, mis amados hermanos, qué bendición más grande de poder entender esto, cómo Dios en su omnipotencia, en su gran amor, en su gran poder, Él antes de la creación del mundo, Él ya nos tenía escogido para salvación y vida eterna. Como Dios, antes que nosotros llegásemos a este mundo, Él ya nos tenía predestinado para salvación. Bendito sea su nombre, porque eso significa, mis amados hermanos, que nosotros, los seres humanos, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, no teníamos ninguna intervención en esto. Porque es solamente la pura voluntad, el puro afecto de su amor que nos miró. Y nosotros tenemos el ejemplo, mis amados hermanos, cuando Dios presenta el caso del hijo de Isaac, de los hijos, mis amados hermanos, allí en Esaú y Jacob. Dice que allí venía uno tomado así del talón de su hermano. Y nosotros muchas veces queremos intervenir en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, porque la madre trató de engañar a su esposo, haciendo que su hijo recibiera la herencia, pero él ya venía con un propósito de Dios. Él ya había sido escogido antes que ellos nacieran. Mis amados hermanos, por lo tanto, alegrémonos, gocémonos, porque Dios, en su inmensa bondad y misericordia, a nosotros nos tenía escogido. No habiendo ningún mérito, ninguna gracia, ninguna cosa que nosotros pudiéramos hacer, ninguna buena obra, nada. Solamente en su manifestación, en su bondad, en su misericordia, mis amados hermanos, Él nos escogió desde antes que nosotros llegáramos a esta vida. Por lo tanto, Él nos ayude para que nosotros podamos darle toda la honra y la gloria a Él en todo momento. Dice Isaías 45:4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse nombre, aunque no me conociste. Y Juan dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, esto no es del que quiere, sino que el Padre, mis amados hermanos, el Padre es el que escoge, el que elige.
El Padre es el que muestra su amor. Y el Hijo, mis amados hermanos, interviene por nosotros. Es el que nos rescata a través de su sangre preciosa. Aquí están manifestadas, mis amados hermanos, las tres personas de la divinidad. El Padre es el que escoge, el Hijo es el que redime, el que rescata a través de su sangre, de su muerte en aquel madero de cruz. Y ahora el Espíritu Santo, que es el que nos ciñe, el que nos lleva, el que nos conduce en medio de este mundo de maldad y de tiniebla. Y como dice más adelante en los versículos 14, que son 13 y 14, que son las arras, el Espíritu Santo, es decir, nos sella con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, porque somos posesión de Dios. ¡Qué amor más grande! ¡Qué amor más maravilloso! Por eso, mis amados hermanos, Hechos 13:48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Normalmente, mis amados hermanos, los discípulos o los profetas entregaban el mensaje al pueblo, pero unos recibían la palabra y los otros se iban. Incluso algunos se tapaban los oídos. ¿Y qué decían? Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros también queréis iros? Allí uno de los discípulos le responde: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras para vida eterna. ¡Qué bendito es el amor de Dios! ¿A quién iremos? Por eso nosotros levantamos nuestra mirada de fe, extendemos nuestras manos hacia los cielos, al Creador, al que lo ha hecho todo por nosotros, al que lo dio todo por nosotros. Y como decía la alabanza que cantaron nuestras hermanas, obedecer. Y ahí donde nosotros fallamos, en la obediencia a Dios. Fallamos, queremos obedecer, pero muchas veces fallamos, mis amados hermanos. Y eso mismo nos hace caer, nos hace perder la comunión con Dios. Y por eso que Dios nos pide obediencia, nos pide perseverancia, nos pide que le amemos a Él y le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, por lo tanto, Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos, estas deben ser nuestras vestiduras. Estas deben ser nuestras vestiduras, mis amados hermanos. Cuando el hombre es escogido por Dios, ¿qué debemos hacer entonces? Estamos llamados a ser santos, a vivir en santidad, a vivir apartados para Él, para alabar y glorificar su nombre, para llevar estas virtudes gloriosas, que son el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, debemos de ser misericordiosos, de benignidad. Así como Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, así también nosotros debemos ser misericordiosos, ser compasivos, mis amados hermanos, llenos de benignidad. También dice que debemos ser humildes. Debemos de ser
hombres humildes, no altaneros ni orgullosos, porque eso no sirven en el pueblo de Dios. Y si están estas cosas en nuestras vidas, debemos de pedirle a Dios que nos limpie de esto, que nos limpie del orgullo, que nos limpie de la altanería, mis amados hermanos en el Señor, y nos haga ser mansos, como dice, con mansedumbre, y ser pacientes. Como dice la palabra del Señor, soportaos los unos a los otros. Y no solamente aquí en la iglesia, mis amados hermanos, nosotros debemos ser en todas partes lo mismo. No podemos aquí aparentar que soy santo. Oh, el hermano Misael, qué bonito. Y en la casa mando a mi esposa, le agritoneo, o a los hijos, o a los nietos. No. Con amor, con bondad, con ternura. A veces a los hombres nos cuesta estas cosas, mis amados hermanos. Expresar ternura hacia nuestras esposas. ¿Ah? Nos cuesta decirle, te amamos, te amo, te quiero, eres mi compañera. Mis amados hermanos, es una parte muy importante en la vida del creyente, la compañera que Dios ha puesto a nuestro lado. Porque muchas veces estamos caídos y ellas nos alientan, no dan fuerza para decir, si hoy no se pudo, mañana será. Mis amados hermanos, por lo tanto, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, y por sobre todas las cosas, con paciencia. Imagínese el Señor, ¿cuánto nos ha soportado a nosotros? Siendo injusto, siendo hombres rebeldes, siendo hombres que no queríamos nada con el Señor, enemigos de Él, dice su palabra, en un tiempo. Y Él tuvo esa paciencia, y ha tenido esa paciencia para soportarnos, aún en estos tiempos, mis amados hermanos, en que, como decíamos anteriormente, cuando somos desobedientes y no obedecemos a la voz de Dios. Por lo tanto, si Él a nosotros nos mira con paciencia y con benignidad, con amor, cuánto más nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener paciencia para aquellos que nos producen daño, que nos molestan. Mis amados hermanos, en el trabajo quizá hay un jefe que es mandón, que pide cosas que a veces a nosotros nos parecen injustas y nos hacen sufrir. Allí tenemos que tener la paciencia para soportar a ese jefe molestoso. Y así en todo lugar, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que vestidos como escogidos de Dios. Ayúdenos el Señor entonces, mis amados hermanos. Fuimos adoptados y predestinados para ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, adoptados, mis amados hermanos, cuando una familia adopta a un niño, ¿qué le entrega? Lo reconoce como su hijo. Y al reconocerle como su hijo, le entrega todos los derechos que los hijos tienen. No hace una excepción. Así también Dios a nosotros nos adoptó y nos hizo su hijo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Cuando decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición y después, según nos escogió en Él, y ahora en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
para ser adoptado. Qué bendito es el amor de Dios, según el puro afecto de su voluntad. No había nada. Aquellos padres, mis amados hermanos, que a veces no pueden tener hijos y desean tener un hijo, van y buscan allí en los lugares donde poder adoptar un niño, y allí le muestran un montón de niños, y de repente a lo mejor la mirada se va sobre uno, y ese uno allí tiene gracia y tiene aceptación en esa persona que va a buscar un niño adoptado, y se lo lleva, le entrega su apellido y le entrega todos sus derechos y lo tratan como un hijo. Mis amados hermanos, esa es la vida real. ¿Cuánto más nosotros, que fuimos tomados por nuestro Salvador, que fuimos tomados por Dios, que Él nos adoptó, que Él nos dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Mi amado hermano, el Señor, estas verdades reveladas son grandes estos misterios que el mundo no lo puede entender, el mundo no lo puede comprender, porque esto, mis amados hermanos, se revela solamente por la voluntad de Dios, por su misericordia. ¿Cuántos son los hombres que leen la palabra, que dicen que la leen de tapa a tapa, pero que no la entienden, porque no le ha sido abierto el entendimiento? Porque esto, mis amados hermanos, no se entiende con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios. Y ella es la que revela, y ella es la que manifiesta. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros fuimos adoptados por la gracia y por la misericordia de Dios revelada a favor de nuestra vida. Por eso que nosotros tenemos que solamente amarlo y servirlo, adorarlo, y poder, así como Él nos amó a nosotros, también poder entregar este mensaje de esperanza para la humanidad. Porque ¿cuántos hay que todavía están perdidos, que Dios necesita que ellos alcancen salvación y vida eterna? La palabra dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Por lo tanto, nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, para poder cumplir con la voluntad de Dios. Ser, mis amados hermanos, entonces nosotros ahora los portadores de este mensaje. Nosotros solamente debemos de cumplirlo. Nosotros no tenemos mensaje propio, porque el mensaje es de Dios. Él es el que lo da y nosotros solamente somos los portadores, los que llevamos la noticia. Ayúdenos el Señor, por lo tanto, mis amados hermanos, para que podamos estar nosotros cumpliendo con lo que Dios ha designado para nuestra vida. Mis amados hermanos, la redención del Hijo en el versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, tenemos redención y tenemos perdón. Imagínese todas las bendiciones que Dios ha puesto a nuestro favor. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora nos está hablando que tenemos esta bendición de redención y de perdón de pecado. Qué bendito es el amor de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Redimidos y perdonados,
mis amados hermanos. ¿Y quién pagó el rescate? Nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Por lo tanto, la sangre de Cristo es el precio que costó nuestra salvación. Ayúdenos el Señor. Por eso, Romanos, allí en el capítulo 3, 24, 25, nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bendito es el amor de Dios. Es decir, todos nuestros pecados, mis amados hermanos, fueron perdonados. Y nosotros ahora estamos en esa posición de estar en Cristo, escondidos en Él. Qué bendito es el amor de Dios. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado por la sangre, según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como decíamos anteriormente. Y primera de Pedro 1, 18, 19 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero que fue probado en todo, fue tentado en todo, mis amados hermanos, fue ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha, que no tuvo quien le defendiera en aquel juicio que armaron los hombres para crucificarle. Allí no encontraron nada, que Pilato se lavó las manos y dijo, yo no encuentro culpa en este hombre. Mis amados hermanos, este cordero representaba aquellos sacrificios que el pueblo de Israel de continuo hacía, sacrificando cada año, mis amados hermanos, un cordero para expiar sus culpas. Pero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo hizo una vez y para siempre. Y entró allá en los cielos y ahora está a la diestra de su Padre. Qué bendito es el amor. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Apocalipsis, allí en el capítulo 5, 8, 10, nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué grande, mis amados hermanos, qué bendición más grande para nosotros los redimidos por la sangre de este Cordero. Mis amados hermanos, porque seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por una eternidad. Alegrémonos, gocémonos. Mis amados hermanos, grande es lo que Dios ha hecho con nosotros. Grande es lo que Dios
hará con nosotros. Grande es la bondad de Dios, mis amados hermanos, en el Señor. Para eso hemos sido redimidos y para eso hemos sido escogidos por Dios y adoptados por Dios. Por lo tanto, debemos de darle gracias a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo hace esta mención de estas bendiciones espirituales en Cristo. Todas estas bendiciones tenemos nosotros, mis amados hermanos, los que hemos creído en su nombre y le hemos aceptado. Por lo tanto, ahora, en esta nueva vida, en esta nueva creación, ahora nosotros andamos en la voluntad de Dios, haciendo el bien, desarrollando lo que Dios ha propuesto para nosotros, mis amados hermanos. Nos perdonó con su sangre bendita, nos hizo una nueva criatura. Y ahora, mis amados hermanos, nosotros hemos heredado una bendición grande en los cielos. Esa herencia que Dios ha dado, mis amados hermanos. Por lo tanto, el versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, tuvimos, mis amados hermanos, esta herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por lo tanto, somos herederos con Cristo. ¡Qué honor más grande! ¡Qué bondad de Dios más grande, mis amados hermanos! Que ahora también seamos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. También fuimos marcados y sellados, protegidos, mis amados hermanos, como propiedad de Dios. Ya no estamos perdidos, porque Dios ahora nos tiene asegurado en la palma de su mano. Allí nos tiene escondido, mis amados hermanos. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis amados hermanos, el evangelio de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído, creído, mis amados hermanos, para traer salvación. No solamente debe oírse, sino que también ser creído. Debemos de creerle a Dios. Debemos de creer en Él. Y no solamente oír. ¿Para qué? Para alcanzar salvación eterna. Y las arras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo, que son las arras de Dios en favor nuestro, es lo que Dios ha puesto como garantía nuestra, para que nosotros, mis amados hermanos, podamos tener, como dice el versículo 14, herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, viene a morar en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda, el que nos conduce por el buen camino. Y cuando nosotros nos apartamos, el Espíritu Santo nos amonesta. Nos amonesta, mis amados hermanos. Por eso, cuando allí en el Antiguo Testamento a Daniel lo echaron en el foso de los leones, dice que pusieron una piedra y en Daniel 6:17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo
acerca de Daniel no se alterase. El rey tenía su sello, el anillo, y aquello que él sellaba no podía ser violado, mis amados hermanos. Lo mismo pasó cuando Esther, mis amados hermanos, fue dictado un edicto en la cual tenía que destruirse al pueblo judío. Allí los varones judíos oraron a Dios y pidieron misericordia, y allí ahora Dios, usando a esta mujer, Dios ahora da para que el rey autorice para que se dicte un nuevo edicto, porque ese edicto no se podía cambiar, mis amados hermanos. Tenía que ser por un nuevo edicto, para que ellos se pudieran defender. Por lo tanto, mis amados hermanos, el sello que Dios va dando, va colocando, es inviolable, mis amados hermanos. Y nosotros lo tenemos también allí manifestado cuando Cristo fue puesto en la cruz, en la tumba, que vinieron los varones a decir de que pusieran guardia y que sellaran la tumba para que no se robaran el cuerpo de Cristo. Y allí fue autorizado para que ellos colocaran una tumba y pusieran el sello. Pero mis amados hermanos, Dios es más grande, Dios es más poderoso. Destruyó aquella tumba. ¿Y dónde está el cuerpo? Allí hay una tumba vacía. Porque Él resucitó. Él resucitó, y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar al sonido de esa trompeta cuando Él venga en las nubes y suene esa trompeta. También vamos a ser transformados, mis amados hermanos, en un cuerpo incorruptible de gloria. Y los muertos que han partido resucitarán de sus tumbas y recibirán un cuerpo inmortal. Mis amados hermanos, por lo tanto, ayúdenos el Señor para que podamos meditar en esta palabra y podamos comprender cuáles son estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Por eso el apóstol las menciona y las enseña, para que nosotros podamos asirnos de ellas y comprender que todas estas bendiciones, mis amados hermanos, están para sus hijos, están para nosotros y están garantizadas por el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios y démosle a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza. Para el Señor que vive, le doy todo honor y gloria. Oramos, mis amados hermanos. Cuántas gracias, Señor, en esta tarde, por este momento tan importante, Señor, que usted nos brinda, porque podemos estar a la luz de su santa palabra, poder meditar en ella y poder reflexionar, Señor, sobre estas garantías, sobre estas bendiciones que usted ha derramado sobre nuestras vidas. Señor amado, por eso te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, porque nos sacaste de donde nada valíamos para coronarnos de favores y de misericordia, no siendo dignos ni merecedores. Por eso en esta mañana te damos gracias, te honramos, te bendecimos, y al momento de regresar a nuestros hogares, Señor, usted nos guarde y su palabra siga, Señor, exhortando nuestros corazones, su palabra quede resonando en nuestros corazones y que podamos meditar en ella de día y de noche. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos y a usted le damos toda honra, todo honor por Jesús su Hijo. Amén. Amén.